Bien, hermanos, les pido que por favor busquen sus Biblias. Vamos a comenzar con la lectura bíblica en 1 Corintios 15. 1 de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer en forma alternada desde el 1 al 28. Yo parto con el 1 y juntos leemos el 28. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 15, del 1 al 28. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya mueren. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno cautivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Porque, o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a seguir alabando al Señor con Si algún día te sientes mal, les voy a pedir que se pongan de pie. corito al Señor.
corazón se alegrará, y una sonrisa tendrá, pues tiene todo bajo control. Canta un corito al Señor, pues tiene todo bajo control. Canta un corito al Señor, canta un corito al Señor, canta un corito al Señor. Bien, pueden tomar asiento. Me trae muy buenos recuerdos este corito de cuando mis hijas eran pequeñas. Y a los niños se les quedan grabados los coritos, así que los cantan en la casa en todo momento. Y en realidad una de las maneras de poder echar las tristezas es cantando. Y más aún si podemos cantar al Señor. Vamos a seguir alabándolo a Él, pero después de agradecerle. ¿Hay algún motivo de gratitud al Señor en esta mañana? ¿Algo que usted quisiera compartir para agradecer lo que el Señor ha hecho durante la semana, hermana Carlita? Todos, bueno, quiero dar gracias porque el fin de semana pasado Luciano estuvo como bien enfermo, tenía fiebre muy alta, no tenía nada más, estuvimos en la urgencia y todo, y gracias a Dios finalmente era un resfrío solamente que estaba incubando, a los 3 días amaneció lleno de moco y todo, así que estábamos muy asustados porque la fiebre sola siempre no es un buen indicador de nada, pues siempre tiene que haber como más síntomas para que sea un resfrío común y corriente. Así que eso quiero agradecer porque los niños están bien, porque están sanos. Todos los días en el hospital yo veo cosas igual difíciles en niños y agradezco siempre tener a mis 2 hijos, aunque se porten pésimo, pero sanos, y eso es un motivo de agradecimiento muy grande que tengo. Amén. Y a todos también gracias por haber orado por ellos el domingo, que estábamos súper asustados en la urgencia. Así que eso, amén. Damos gracias, Señor, por eso. Señor, cuida de los suyos. ¿Alguien más que quisiera agradecer al Señor? Bueno, Pato. Sí, buenos días. Quería dar gracias porque por fin ya tomamos vacaciones, 2 semanas, donde mis cuñadas que se portaron un 7, y haber compartido harto con mi esposa, parte también con mi hijo, con mi hija, así que, pero me hacía falta descansar, así que le doy gracias al Señor por dar las condiciones. Y bien, lo pasé bien, llegué medio morocho, así que lo pasé genial. Dormí harto, que eso me hacía falta. Y fue Así con que su le doy suegra, me gracias. dijeron, ¿no? Ah, y bueno, y mi suegrita la más linda, que también siempre está conmigo. Así que, bien, y gracias también a mi suegro y pastor que estuvo con mi hijo también, cuando empezó esta semana sus primeros días de universidad. Así que le doy gracias, Señor, por todas esas cosas y por la respuesta que me ha dado, que él, estoy claro que tiene sus tiempos y que nada más que seguir confiando en él. Así que Amén. le doy gracias al Señor. Amén. ¿Alguien más que quisiera agradecer al Señor? ¿O alguna petición, motivo de oración que quisiera compartir? Hermana Lucila. Hola, buenos días hermanos, quiero saludarlos en el nombre del Señor, pero también quiero dar gracias porque tuve que ir a dejar a mi hermana al terminal y me da mucho miedo ir al centro, como anda tanta gente mal. Y le pedí al Señor que me acompañara y fui en la mañana, a las 5 de la mañana al centro, al terminal de buses, y todo salió bien, así que tengo mucho que agradecer al Señor. Gracias. Amén. Damos gracias, Señor, por eso. Ya. La Sí. última, ¿cuál? Bueno, Sí, y quiero agradecer porque desde que me fui a Temuco le he hablado siempre a Lelier de mi iglesia. Digo, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Así que estoy muy feliz de poder mostrarles lo que son ustedes como comunidad. Y que agradezco mucho al Señor que me dé esta oportunidad de mostrarle a mi pareja, mi primera pareja que es cristiana, así que es maravilloso. Amén. Y poder mostrarles lo que somos nosotros como comunidad. Porque si bien allá es una comunidad enorme de 3.000 personas, siento que no hay tanta comunidad. Y acá somos poquitos, pero juntos. Y Amén. agradezco al Señor la oportunidad de poder mostrarle acá mi iglesia, que nos haya dejado llegar hasta acá bien, sanos y salvos, desde Temuco. Y espero que les guste, para que vez que vengamos pueda arrastrarlo para acá. Amén. Gracias. Sí. Sí, se me quedó en el tintero que quiero pedir oración por Haroldo Nicoletti, mi amigo,
que ya está internado y lo están preparando para todo lo que es el tema de trasplante por su cáncer que tiene. Así que está de muy buen ánimo. Hablamos harto ayer, que tiene que ir con una disposición positiva, dejarle las cosas al Señor. Hablamos harto del Señor también y solo quiero que el Señor una vez más haga su obra en él. Amén. Y para todos los que siempre pedimos por las personas que están con algún problema grave. Así que le pido oración por Haroldo Nicoletti, mi amigo, que ya empiezan el tema del proceso de su operación de trasplante. Amén. Nosotros hemos podido ver cómo el Señor obra en la vida de las personas y Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra. Tiene el mismo poder y hemos visto que Él ha revertido el cáncer en algunos de nuestros hermanos, por los cuales hemos estado orando. Y bueno, Dios es fiel y Dios es bueno y siempre hace bien las cosas. ¿Alguien más? Sí, hermano Pablo. Quiero darle gracias al Señor y a todos mis hermanos que me han protegido en todo sentido. En mi salud me ha ido bien, mañana tengo contrato. Ya firmé un contrato, mañana empiezo a trabajar, que es una maravilla, que es lo que a mí me gusta. Darle gracias al Señor y a todos mis hermanos. No estoy solo. Amén. Pero cuando no sé cómo explicarlo y no he querido explicar, pero ahora lo voy a explicar porque me siento contento, feliz. Claro, todos los otros trámites que me están echados afuera de la casa, ese es otro punto. Pero estoy dando gracias al Señor. Todo. Imagínense, yo los crié a todos, los alimenté, los vestí, los eduqué y ahora me quieren echar de la casa. ¿Se da cuenta? Pero yo estoy ahí, ¿cree que yo tengo miedo? No tengo miedo. Que me echen a la calle. Pero imagínense, yo después lo he criado, como les insisto, educado a todos. Y una casa linda, hermosa que tengo. Yo me casé, mi casa ya la tenía. Y ¿qué más puedo darle gracias al Señor? A todos. Y siempre nunca que me voy a cansar de mi hermano que me fue a buscar. Mi hermano César, que me salvó la vida. Y todos los días lo recuerdo. Porque él fue un cristiano totalmente, como todos nosotros. Y otro caso, imagínense que yo no conocía a mi papá, a mi mamá, yo no tengo hermanos, no tengo a nadie, solo en el mundo, pero no con solo el mundo, sino con el Señor y con todos ustedes, todos mis hermanos. Pero yo no tengo familia. Pero ahí estoy firme, dando gracias al Señor todos los días y siempre haciendo las cosas bien con todo el mundo. Yo soy mano abierta con todo. No ando esperando que por atracar que tenga un billete, no. Así estoy feliz y ahora me siento más seguro. Porque los años no podía hablar, ahora puedo hablar. Y eso quiero que me escuchen todos. Amén. Amén. Damos gracias, Señor. Y lo más lindo que ayer cuando le contaba al pastor, cuando fui acá al lado, conseguí un trabajo y me dijo, ¿y por qué no había venido antes? Y le dije, no, antes no me habían autorizado que viniera. El Señor me dijo, ahora usted tiene que ir ahí tiene trabajo. Y fui, ahí está. Sí, pero me decía que lo contrataron y Estoy contratado con todo listo, si mañana empiezo a trabajar, empiezo a las 8. Amén. Amén. Así que ya, ¿qué más? Dale gracias al Señor y a todos mis hermanos y todo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Pablo. Sí, pues me decía que ayer pasó aquí al lado, donde está la municipalidad, a Seo Ornato, a ver si le podían dar un trabajo. Y resultó que la secretaria es del mismo pueblo de donde viene hermano Pablo. Hicieron buenas migas y al final salió de ahí contratado con todas las de la ley y empieza mañana en su trabajo que le gusta y que es la jardinería. Así que damos gracias al Señor por eso. Bien, si no hay nadie más. Sí, Jonathan. Bueno, quiero darles gracias a todos, por repetir lo de la Carla, por haber estado orando. El domingo yo estaba trabajando, entonces la Carla me llama llorando que el otro está ahí casi descompensado y que no sabía qué hacer y yo estaba ahí al lado del aeropuerto, entonces igual fue súper penca porque
con la persona que trabajo, si me iba, le iba a dejar botada en todo lo que tenía programado para el día. Y bueno, las cosas pasan por algo, el Señor siempre está presente, de la nada apareció un colega que pudo cubrir mi trabajo, así que no la dejé botada, y eso también para mí es dejar tranquilo, porque uno como que es súper, no sé, uno cuando se compromete trata de no fallar. Entonces dejarla ahí sabiendo la pérdida que era para ella, que yo no estuviese, me dejó bastante más tranquilo y me dio la oportunidad de irme a la casa al tiro y estar con la Carla y con todo lo que pasó. Junto con eso, quiero, aparte de darles gracias a todos, pedir oración porque tomé la decisión de empezar un proyecto yo solo, por mi cuenta, ya no ligado al hospital. Y la idea mía es, dentro de los próximos meses, ojalá poder partir, o sea, dejar el hospital ya al 100% y ya empezar con mi propia consulta y quién sabe si puedo hacer algo más. Entonces quiero pedirles harta oración porque va a ser mi pyme y siempre cuando uno parte hay muchos temores y yo hace mucho rato, yo llevo 10 años en el hospital, entonces hace mucho rato ya me quería ir y hacer otra cosa, pero uno es papá, uno tiene deudas, uno tiene compromisos que pagar, que cumplir y siempre le he dicho a la Carla, me da pánico porque ¿qué pasa si no resulta? ¿Qué pasa si me quedo sin pega? ¿Qué pasa si me quedo sin plata? Y siempre eso ha sido lo que me ha amarrado, pero yo creo que estamos en un momento con mi señora, con mi familia, que tenemos que empezar otras cosas. Así que les pido harta oración en la medida que vaya concretando, yo voy a ir contando lo que va a ir pasando, pero les pido mucha oración para nuestra tranquilidad como familia y que todo salga como Dios quiera, pero que vaya saliendo. Amén. Amén. Bien, damos gracias al Señor por tenerlo, porque Él es nuestro Padre, porque Él se preocupa de nosotros y siempre nos da lo mejor. Así que cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos del Señor, podemos estar seguros de que lo que suceda, siendo nosotros obedientes, va a ser siempre para nuestro bien. Dios es muy bueno. Bien, vamos a cantar otro himno que me gusta mucho. Se llama Suenan melodías en mi ser. Les voy a pedir que se pongan de pie. Son 3 estrofas este himno, muy bonito. Piense muy bien en la letra, porque es muy interesante. Dios del cielo y un canto melodioso renovador, lo cantaré con gozo y gratitud, con muy dulce y tierno amor. Suenan melodías en mi ser, de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser, de un dulce canto celestial. Amo a Jesús que en el Calvario mis pecados ya borró. Mi corazón se inflama en santo amor que en mi ser derramó. Suenan melodías en mi ser, de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser, de un dulce canto celestial. Será mi tema ya en la gloria del gran trono alrededor. Cantar con gozo y con gratitud, alabanzas al Señor. Suenan melodías en mi ser, de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser, de un dulce canto celestial. Amén. Pueden tomar asiento.
Un corazón agradecido siempre tiene una melodía y nosotros estamos agradecidos con nuestro Señor y no hay nada más bonito que poderlo alabar con nuestros cánticos. Y el último antes de la prédica, para prepararnos para ella, se llama Canta al Señor. Sea toda la gloria. Gracias, hermanos. Muchas veces nosotros prometemos y no cumplimos. No es así con el Señor. Todas las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. Hoy día vamos a compartir una porción de las Escrituras que ya leímos ahí en Primera de Corintios 15,
Y la razón por la cual quise traer esto a colación es porque prácticamente dentro de un mes se celebra Semana Santa. Y hay muchas, dentro de esa celebración, muchos ritos, muchas actividades en las iglesias. Pero la verdad es que la gente no se da cuenta de lo que significa aquel evento. Y hoy quisiera hablar acerca de la resurrección. La resurrección que para nosotros los cristianos, los creyentes en Cristo, es la piedra angular de todo. Y como texto quisiera que leyéramos 1 Corintios 15, 19, que es uno de los versículos que leímos durante la lectura bíblica. 1 Corintios 15, 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15, 19. La palabra conmiseración, me imagino que la ubican, es prácticamente lástima. Nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que si nosotros en esta vida solamente esperamos en el Señor Jesucristo, somos dignos de lástima. Ahora, Pablo, revisando su vida, Pablo mirando un poco hacia atrás de lo que fue él, concluye que cada hora de peligro que enfrentó, ese morir a diario que él estuvo dispuesto a enfrentar, esa lucha incluso con bestias, debido a la vida que él eligió. Estoy hablando una vida que eligió de seguir al Señor Jesucristo. Dice, todo esto realmente es algo necio, todo esto que me ha pasado es lamentable si es que Cristo no hubiera resucitado de los muertos. Si eso fuera así, Pablo sigue comentando, entonces, si Él no resucitó, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Ya? En otras palabras, está diciendo, volvámonos glotones, emborrachémonos. Aunque los glotones y los borrachos son dignos de lástima, con o sin resurrección, lo que Pablo está diciendo, si no hay resurrección, no tiene sentido la moderación, no tiene sentido el preocuparnos de guardar un cierto límite, sino maximicemos los placeres terrenales. ¿Ya? Tirémonos por el refalín de la deshonra, si es que Cristo no resucitó. Pero Pablo no es eso lo que elige. Pablo no elige ver que todo sea terminado. Dice, Pablo lo ve de manera distinta, como debiéramos nosotros verlo también. Pero ¿cómo Pablo puede ver esto de manera distinta? En 1 Corintios 15, 20 dice, pero en verdad Cristo resucitó. La verdad es que Cristo resucitó de los muertos y Él es primicia de los que durmieron. Él es el primero de todos que resucitó. Y si Cristo resucitó, Pablo dice, yo también tengo esa esperanza. Yo también voy a resucitar. ¿Ya? De manera que todo lo que yo he sufrido por Cristo, todo lo que yo voy a sufrir por Cristo, jamás va a ser en vano. Jamás va a ser en vano. Por eso que también agrega en 1 Corintios 15, versículo 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo nos dice a nosotros el día de hoy, miren, aunque cueste, aunque hayan dificultades, aunque tengan que pasar apuros, jamás se suelten del Señor. Y todo lo que hagan por Él y para Él,
jamás va a ser algo en vano. Todo va a tener un provecho. Y el Señor va a sacar provecho de todo aquello que nosotros hagamos por Él, ¿ya? Procurando serle obediente. La esperanza de la resurrección realmente cambió la vida de Pablo. Si ustedes han alguna vez leído acerca de la vida de Pablo, Pablo fue un hombre privilegiado. Pablo fue un hombre que tuvo todo lo que se podía tener al alcance en aquella época. Estudió de una manera privilegiada. Obtuvo la ciudadanía como romano, aparte de que él era judío. Él tuvo muchos privilegios y en un momento determinado, después de tener este encuentro con Cristo, Pablo dice, miren, en realidad todo lo que yo tengo no vale nada en comparación con el hecho de haber conocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ese hecho, saber que Cristo no solo se quedó en la tumba, sino que al tercer día, como dicen las Escrituras, resucitó de entre los muertos, le cambió la vida a Pablo. Por ejemplo, un ejemplo bien, como podríamos decir, doméstico, ¿ya? Pablo tenía derecho a casarse, ¿ya? Y alguien le estaba reprochando esto de que no se había casado, ¿ya? O que no debía casarse. En 1 Corintios 9:5 dice, no tenemos derecho a traer con nosotros a una hermana por mujer, refiriéndose a una hermana en Cristo, como también los otros apóstoles y los llamados, y los hermanos del Señor y Cefas. Eso aparece en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Sin embargo, Pablo renunció al placer que significa llevar una vida matrimonial, una compañera para toda la vida, renunció a ese privilegio, porque para el Señor el matrimonio es un privilegio, no como se ve en el día de hoy, que para muchos el matrimonio no tiene importancia. Pero Pablo renuncia a ese privilegio porque está dispuesto a enfrentar el sufrimiento por Cristo. En una ocasión Pablo dijo que si alguien quería servir libremente al Señor y podía y tenía la capacidad de no casarse, ¿ya?, era preferible dedicarse de esa manera 100% al Señor. Esto no estoy hablando del celibato como algo impuesto para todos los que sirven al Señor, sino que hay gente que tiene un don, el don de la abstinencia, ¿ya? Y para aquellas personas eso no representa ningún problema y pueden dedicar toda su vida al servicio del Señor. Y ese era el caso de Pablo. Esa es la forma en que se supone que la esperanza que hay en nosotros, debido a que Cristo resucitó de los muertos, puede cambiar nuestro comportamiento. Por ejemplo, se nos dice, otro ejemplo, que nosotros debemos invitar a la casa a personas que no nos pueden pagar en esta vida. Es decir, cuando nosotros hacemos algo, no lo hagamos a personas que nos pueden devolver el favor. En el fondo es eso. Que cuando hagamos el bien, lo hagamos desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. ¿Ya? Fíjense en Lucas 14:14. Dice, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Si se fijan, está relacionada la resurrección con las bendiciones que Dios tiene para aquellos que hacen su voluntad. ¿Ya? Los cristianos, a menudo nosotros caemos en el extremo de racionalizar las cosas, ¿ya? Racionalizar lo que es teológico. Pero la visión que nos muestra aquí Pablo nos permite aferrarnos a una fe con los ojos abiertos. Cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, no es un salto a lo desconocido, todo lo contrario. Cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, uno salta con los ojos bien abiertos. Y el Señor nos da muestras
¿ya? De lo que Él tiene para nosotros, de lo que Él nos pide y de lo que significa no obedecerle a Él. De hecho, esta fe en el Señor Jesucristo se apoya en argumentos y en pruebas, ¿ya? Sin que esto, digamos, nos lleve a nosotros a racionalizar nuestra fe. Se lo digo esto porque algunos creyentes caen en la trampa de creer que por tener fe no podemos usar la razón. Y no es así, no es así. Está al punto de que se cree que la fe es contraria a lo razonable. Si uno recuerda la primera carta a los Corintios, Pablo muchas veces hace preguntas para que los cristianos razonen, piensen las cosas, ¿ya? Presenta argumentos para defenderse de acusaciones. Muestra que nuestra fe es una fe totalmente razonable. Y aquí Pablo, en el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, le está recordando a estos hermanos de aquella iglesia cuál es el mensaje que él les transmitió. Le está diciendo, ¿qué fue lo que yo les dije? ¿Qué es lo que les he estado enseñando? En Primera de Corintios 15, el versículo 1 y 2 dice, además, les dice, os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Él está diciendo, ¿qué es lo que les he dicho? Piensen, mediten, ¿qué fue lo que yo les dije? ¿Qué es lo que les enseñé? Después les explica el contenido de ese mensaje. Ahí en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Le dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. No lo mataron los romanos, no lo mataron los judíos, sino que Él fue el Cordero de Dios que se ofreció a sí mismo para limpiar nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio que yo les he enseñado. Y luego hace presentación de testigos de esa resurrección. No es algo que a Pablo se le ocurrió, sino que le dice ahí que se apareció a Cefas, a 500 personas a la vez, a Jacobo, y por último se me apareció a mí como un abortivo, le dice. ¿Ya? Eso lo pueden leer en 1 Corintios 15 del 5 al 10, pero no lo vamos a leer en este momento. Pero es interesante que Pablo presenta aquí evidencias, como en un caso que se estuviera investigando. ¿No es eso poner las cosas en la tierra? La fe no es algo en el aire solamente. La fe está basada en hechos reales, ¿ya? Y el hecho principal de esa realidad, de la fe que nosotros tenemos, es justamente la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso que para los enemigos de Cristo era tan importante desacreditar la resurrección. Lo primero que hicieron fue decir que iban a negar la resurrección. Y pagaron a testigos para que dijeran que se habían robado el cuerpo de Cristo. Pero no lo consiguieron. Ahora, se difundió esa idea de que Cristo no había resucitado. Y Pablo dice, bueno, si no resucitó, la predicación que ustedes han escuchado y la fe que decimos tener no sirve de nada. Es decir, si Cristo no resucitó, el cristianismo no tiene sentido. El cristianismo es falso. 1 Corintios 15, versículo 12 al 14 dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros
que no hay resurrección de los muertos. Y agrega, si ustedes se fijan cómo él va razonando y haciendo entender a la gente, porque si no hay resurrección de muertos, como ustedes dicen, entonces Cristo tampoco resucitó. Si los muertos no pueden resucitar, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¿Se han puesto a pensar en eso? Si es mentira que Cristo resucitó, ¿para qué estamos aquí? ¿De qué sirve cantar? ¿De qué sirve orar? ¿De qué sirve congregarse? ¿De qué sirve vivir una vida procurando obedecer la Biblia? Así de importante es este hecho. Y Satanás siempre ha tratado de desvirtuarlo. Había algunos en aquella época que estaban negando la resurrección de entre los muertos en sentido general. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de los judíos creía en una resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque las Escrituras lo dicen. Por ejemplo, en Daniel capítulo 12, versículo 2, el libro de Daniel 12:2, ¿qué dice? Ahí dice, y muchos de los que duermen, hemos hablado muchas veces que cuando la Biblia menciona dormir, se refiere a la muerte, ¿ya? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, no hay duda, ¿no es cierto? Está hablando de la muerte, serán despertados, esos que duermen, esos que están muertos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los judíos lo entendían y lo creían. Y solo una minoría de los judíos negaban que hubiera resurrección, como es el caso de los saduceos, religiosos de la época que no creían en la resurrección. En Mateo capítulo 22, versículo 23 dice, en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Eso es lo que ellos predicaban y enseñaban. Y le preguntaron, le hicieron algunas preguntas al Señor. Pero esos son los que no creen en la resurrección. Sin embargo, la mayoría de las personas que componían la iglesia en Corinto no eran judíos, sino que eran gentiles. Por lo tanto, ellos tenían que tener alguna razón por la cual negaban la resurrección, que se necesitaba, por lo tanto, la explicación de Pablo ahí en Corintios. Y la explicación por la que ellos no creían en la resurrección era por la influencia de la filosofía griega. Según la filosofía griega, ellos creían que todo lo corporal era malo y lo espiritual era bueno. Podemos ver a través de la carta de Pablo que ya estaban argumentándole algunos temas a él. Por ejemplo, el tema del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, versículo 15 al 20 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, ¿dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo tuvo que aclarar que el cuerpo es importante. Nosotros no podemos decir que somos cristianos y hacer con nuestro cuerpo lo que nos plazca. El hombre es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y una vez que ese cuerpo, ese hombre es consagrado al Señor,
hay que cuidar cada área. ¿Ya? Por eso que al estar impregnados ellos de la filosofía griega, algunos llegaron a la conclusión que la resurrección no podía ser posible. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 32, se puede leer lo siguiente. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos, ¿qué dice?, se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Ya? Había realmente un problema con esto de creer la resurrección. Es probable que lo que estaban negando la resurrección de Cristo fueran los mismos que se jactaban y cuestionaban el ministerio apostólico de Pablo. Ahí en 1 Corintios 9, versículo 3 al 5, vemos este tipo de personas. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Ya? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los otros hermanos del Señor y Cefas? Había un grupo que siempre cuestionaba lo que Pablo estaba enseñando, lo que Pablo estaba predicando. Y Pablo, entonces, lo que hace aquí en 1 Corintios 15, versículos 13 y 14, es mostrar la consecuencia lógica que viene de alguien que no cree en la resurrección de Cristo. Pablo dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. La lógica detrás del que afirma que la resurrección de los muertos no es posible, o que es una resurrección meramente espiritual, es que finalmente no hay resurrección. Y si en realidad no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. No hay otra forma de entenderlo. Por lo tanto, podemos ver que dos cosas pueden suceder si llegamos a admitir que Cristo no resucitó. En primer lugar, si Cristo no resucitó, dice, la predicación no tiene sentido. No sirve para nada. Vana es nuestra predicación. Nosotros nos podemos dar cuenta de que el cristianismo, como les dije al principio, está fundado en la predicación del Evangelio. ¿Qué dice la Biblia ahí en Romanos? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿No es cierto? Entonces, el cristianismo está fundado en la predicación del Evangelio, en el dar a conocer el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Pablo lo dijo al principio, que Cristo fue crucificado, fue muerto, enterrado y después, al tercer día, como dice la Biblia, resucitó. Ese es el Evangelio. En Mateo 3, versículo 1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación siempre fue la base, ¿ya?, del Evangelio. En Mateo 4, 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En 1 Corintios 1, 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y todos los mensajes del Señor Jesucristo, los sermones de los apóstoles, Pablo en todos sus viajes, predicando por un lado y por otro el Evangelio de salvación. Cuando llegó a Corintio y le predicó a los de Corintio el Evangelio, para ellos no tenía mucho sentido sin la resurrección de Cristo. ¿Ya? En segundo lugar, si Cristo no resucitó, la fe es vana. Por un lado, la predicación, todo lo que se hizo nos sirve. Por otro lado, la fe que pudo haber provocado esa predicación no tiene sentido.
Cada una de las personas que llega a conocer a Cristo lo hace a través de la predicación del Evangelio. ¿Cómo puede fundamentar entonces su fe si no hay resurrección? Ellos se habían mostrado como personas de mucha madurez espiritual, los de Corinto. Sin embargo, eso los llevaba siempre a tener contiendas entre ellos. Se jactaban de los dones, se creían espirituales, tanto que cuestionaban al mismo apóstol Pablo. Sin embargo, nuevamente, al no creer en la resurrección de los muertos, nada de eso tenía sentido, para ellos ni para nosotros el día de hoy. Pablo le estaba diciendo a los corintios que si niegan la resurrección, están dispuestos a aceptar que la predicación que escucharon no tuvo impacto en su vida. ¿Realmente van a aceptar ustedes que la fe, su fe, es algo falso? Algunos teólogos liberales que no aceptan la doctrina de la resurrección como un hecho histórico, intentan decir, sí, Cristo resucitó, pero resucitó solo en el corazón de los creyentes. No fue una resurrección verdadera, una resurrección corporal. Sin embargo, la Biblia nos dice a nosotros que el Señor Jesucristo, a pesar de tener un cuerpo que podía atravesar una muralla, también se le pudo tocar. ¿Se acuerdan ustedes, no es cierto? Cuando le dice a Tomás, tú querías poner tus manos en mis llagas, y le pasó las manos para que tocara las llagas y también viera el costado de él. Él comió un pez y un pedazo de panal delante de sus apóstoles después de su resurrección y la comió como cualquier ser humano. No vieron a través de su cuerpo. Él tenía un cuerpo físico, resucitado, glorificado, pero él resucitó físicamente. Hay quienes dicen, no, él no resucitó físicamente, eso es una resurrección espiritual en los corazones de los creyentes. Si es eso cierto, no es la resurrección que Cristo predicó. Ahora, si Cristo no resucitó, aparte de que la predicación no sirve, aparte de que la fe que decimos tener es una fe falsa, quienes han predicado son testigos falsos. Es otra consecuencia de no aceptar la predicación de Cristo. 1 Corintios 15:15 dice, y somos, si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si los muertos en verdad no resucitan. Después de Pablo mostrar lo que provoca negar la resurrección de los muertos, después de mostrarle cómo afecta a la predicación, la fe, le está diciendo a ellos, nosotros resultaríamos testigos falsos por esa razón. Ahora, es problemático, sobre todo para los judíos, ser hallados testigos falsos, porque hay una pena para aquellos. Y no solamente para ellos, por ser testigos falsos, sino que también están poniendo en entredicho a Dios, porque han dicho que Él fue el que resucitó a Cristo. Ser cristiano, hermanos, ser cristiano, la esencia de un cristiano es ser testigo de Cristo. La Gran Comisión parte diciendo, el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Nos manda a ser testigos de Él. Los apóstoles fueron encomendados por el Señor, ¿no es cierto? Hechos 1:8, lo que le estaba diciendo recién, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál era el testimonio? Hechos 2, versículo 32.
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y en Hechos capítulo 3, versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Testigos, testigos, eso es lo que somos los cristianos. Testigos de la resurrección de Cristo. Se sabe también que muchos de esos testigos sellaron con su sangre su testimonio, como es el caso de Esteban, ahí en Hechos 7, de Jacobo, en Hechos 12, y según la tradición de la Iglesia, todos los apóstoles murieron por ser testigos de Cristo, a excepción del apóstol Juan, que no murió violentamente a pesar de que sufrió el martirio, y él después de ello siguió siendo testigo hasta una muerte natural. También el apóstol Pablo murió por ser testigo. Ahora, ¿quién está dispuesto a morir por una mentira? Quizás alguien muera creyendo una mentira, pero morir a sabiendas que es una mentira. La Biblia dice que tenemos que tener cuidado con los falsos testigos. En Éxodo 20, 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En Éxodo 23, 1 y 2 dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser un testigo falso. Es decir, no te vas a poner de acuerdo para levantar un falso testimonio. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. Es decir, aunque te estén presionando, no prestes un falso testimonio. En Deuteronomio 5:20 dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y si los que estaban en Corinto no creían que Cristo había resucitado, entonces serían falsos testigos los que les enseñaron por haberlo anunciado. Aún más terrible es el hecho de que hacemos a Dios un falso, por decir que Él fue el que levantó al Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A este Jesucristo que dijo que Él podía en 3 días levantarse de entre los muertos. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, refiriéndose a Cristo. El principio de la creación de Dios dice esto. Por tanto, Pablo deja a los corintios en un tremendo dilema del que no pueden escapar. Si niegan la resurrección, son falsos testigos. Y si son falsos testigos, están condenados según las Escrituras. Hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, que está escrito por C.S. Lewis. Dice que frente a Cristo hay 3 posibilidades. O Cristo era realmente quien dijo ser. Él dijo que yo y el Padre uno somos. Él se identificó y dijo que Él era Dios. O Cristo era un loco, por decir que era Dios. O el mentiroso más grande de la tierra. No hay otra posibilidad. O dijo lo que es cierto lo que dijo Él, o es un loco, o es un mentiroso. Y si Él dijo que iba a resucitar, así fue. ¿Ya? Ahora, Pablo prosigue su argumento y ahora extiende a que si alguien niega la resurrección de entre los muertos, sigue siendo esclavo del pecado. 1 Corintios 15, versículo 16 al 18 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
dice, vuestra fe es vana. ¿Y cuál es el resultado de eso? Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que antes creyeron en Cristo, ¿ya?, perecieron. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la Biblia. Ahora, se buscó una salida a la condenación. Y Dios mismo encontró la salida. Y la salida fue enviar a Jesucristo a este mundo. Así como en un comienzo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios tomó un animal, lo mató y con la piel del animal le hizo ropa a Adán y Eva, que es un símbolo de que para cubrir el pecado hay que derramar sangre. La Biblia nos muestra que la sangre de los animales jamás va a cubrir el pecado. Aquello que hizo Dios fue un símbolo. ¿Símbolo de qué? Del Cordero de Dios. La única sangre que puede limpiar el pecado es la de Cristo. Y Cristo vino a este mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, si Cristo no resucitó, esa sangre fue derramada en vano en la cruz del Calvario. Y Pablo dice, entonces, si tú no crees en la resurrección, todavía estás en tus pecados. Y todos los que murieron en pecado han sido condenados. Así que, si Cristo no resucitó, la fe es vana, no tiene sentido. Si Cristo no resucitó, seguimos en nuestros pecados. Y si Cristo no resucitó, los que murieron creyendo se fueron al infierno. Es interesante. Las Escrituras son muy claras con respecto a que todos los seres humanos nacen en pecado. Por tanto, son esclavos y ciegos y no pueden ver la luz por sí mismos. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si alguien no cree en la resurrección de Cristo, está siendo cegado por el mismo demonio. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, si alguien no cree en la resurrección, ¿está dispuesto a admitir que son eso sin la resurrección de los muertos? Fíjense que el hecho de que Cristo resucitase de los muertos nos da a nosotros la garantía del perdón de Dios. El hecho de que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos muestra que Dios aceptó ese sacrificio. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario cobra valor por el hecho de que Él resucitó. Cuando la Biblia dice que nosotros somos redimidos, no con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, significa que Dios acepta esa sangre como pago por el pecado de nosotros. Por eso que sin la resurrección de los muertos no sirve de nada el sacrificio de Cristo. Romanos 4, versículos 24 y 25 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, dice, esto es a los que creemos en que le levantó de los muertos. Creemos, dice, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
La resurrección de Cristo nos justifica a nosotros, los que creemos en Él. Después en Romanos 6, versículo 12 al 14 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El hecho de que Cristo resucitó nos pone a nosotros bajo la gracia de Dios. En una oportunidad, a un misionero llamado John Gibson Patton, que fue a predicar a las islas del Pacífico, se le advirtió y le dijo que posiblemente podía ser comido por los caníbales de la zona. Y este misionero contestó: le confieso que sí puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús. No me importará si me comen los caníbales o los gusanos, y en el gran día mi cuerpo en la resurrección se levantará tan justo como el suyo, a semejanza de nuestro Redentor resucitado. El hecho de que exista la resurrección nos permite a nosotros confiar en eso. El hecho de que exista la resurrección nos permite a nosotros saber que aunque muramos, ¿ya?, nuestra vida no va a terminar con esa muerte, sino que un día también vamos a ser resucitados. Y la verdad es esa, que Cristo resucitó, y esa es nuestra esperanza, ¿ya?, que nos permite seguir avanzando. Por eso que el texto con el que comencé dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, 1 Corintios 15, 19, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo concluye esa sección diciendo: pero Cristo realmente resucitó. Él sí resucitó. 1 Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La primera aplicación de la resurrección de Cristo la podemos hacer para, digamos, los de Corintios actuales. Es decir, para aquellas personas liberales, aquellos escépticos, aquellos incrédulos del día de hoy. Para aquellas personas podríamos preguntarle cuál es la esperanza que tienen. ¿Realmente vivimos para morir? ¿Para eso vivimos? ¿Pasar 60, 70 años en esta tierra solo para morir y ser comido por los gusanos? Si no creemos en la resurrección, eso nomás es la vida. Se vive para morir, sin esperanza, sin trascender. Uno de los filósofos ateos más importantes del siglo XX, llamado Bertrand Russell, escribió que ningún fuego, ningún heroísmo, ninguna intensidad de pensamiento o de sufrimiento pueden preservar la vida individual más allá de la tumba. Es decir, la tumba lo termina todo. Que todos los trabajos de todas las épocas, toda devoción, toda inspiración, todo brillo meridiano del genio humano están destinados a la extinción en la vasta muerte del sistema solar, y del templo eterno de la conquista del hombre habrá de quedar inevitablemente soterrado bajo los escombros de un universo en ruinas. Es decir, para aquellos que no creen en la resurrección de Cristo, todo se termina en la tumba. Y es terrible no tener esperanza. Pero si Cristo, como dice Pablo, realmente resucitó, nuestra fe y nuestra predicación tienen total sentido.
total sentido. Dice la Biblia que la palabra de la predicación es locura para los que se pierden. Locura para los que se pierden. La Biblia nos dice en 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Ya? Y 1 Juan 3:2 agrega, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. La Biblia llama a eso la esperanza bienaventurada, a saber que vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo como el cuerpo del Señor Jesucristo cuando Él resucitó. Dice que cuando el Señor regrese a esta tierra, y creo que ese regreso es inminente, como la mayoría de los cristianos hemos creído, pero aún más ahora que vemos las señales. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿No es cierto? Todo va a desaparecer. Sin embargo, Apocalipsis 21:1 dice, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Pero sabemos que antes de que todo aquello acontezca, nosotros vamos a resucitar, vamos a ser arrebatados. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si tenemos la dicha de estar vivos nosotros, cuando el Señor venga, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, como les decía, si el Señor Jesucristo resucitó, es nuestra esperanza. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo? Por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Todas las personas tienen sus esperanzas en distintas cosas, ¿ya? Pero sabemos que todas esas esperanzas van a perecer, porque no están basadas en la esperanza del Evangelio. Solo la resurrección de entre los muertos provee una base para una esperanza viva. Está basada en alguien que murió, pero que resucitó. Alguien que venció la muerte, alguien que venció el pecado. Y es en Él donde nosotros tenemos que poner nuestra fe. Por eso es que es tan radical lo de la resurrección. Debemos nosotros mirar nuestras vidas de manera detenida y ver si estas vidas, nuestras vidas, están moldeadas por la esperanza de esa resurrección. ¿Tomamos decisiones en base a la ganancia en este mundo o a la ganancia en el próximo? ¿Asumimos los riesgos realmente basados en lo que el mundo ofrece o asumimos los riesgos basados en lo que Cristo nos ofrece a través de su resurrección? Que Dios nos ayude, hermanos, a dedicarnos de por vida a dejar que la resurrección de Cristo tenga efectos radicales en nosotros. El Señor Jesucristo dijo en una oportunidad, a través de Pablo, ¿no es cierto? Vamos a decir que el Espíritu Santo lo inspiró a decir que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas, como las entendíamos antes, pasaron y que ahora
debido a la resurrección de Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Ojalá que lo podamos entender y que podamos vivir nuestra vida entendiendo eso, que gracias a la resurrección de Cristo las cosas cambiaron. Fuimos perdonados, tenemos esperanza, hay un lugar en el cielo, esperando a cada uno de los que hemos creído en Cristo. Pero no creemos en el Cristo que vivió solamente, sino que creemos en el Cristo que resucitó de entre los muertos. Inclinemos los rostros, tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por su palabra, gracias, Señor, por la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, agradecemos el privilegio de tener parte en ello. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a vivir de acuerdo a su voluntad y a compartir con otros este evangelio de la vida, este evangelio de la salvación. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tener ahora la ofrenda y vamos a cantar El que siembra escasamente. El hermano Pato que pase y me ayude con la ofrenda, que nos dirija en un momento de oración. Oremos. Oremos, hermano. Para dar las gracias por esta reunión, Señor, por estar los hermanos juntos, Señor, y te pedimos por esta ofrenda para los distintos requisitos de nuestra iglesia, Señor. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Y bien, vamos a terminar cantando la última alabanza, que es Abre mis ojos, Señor. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y una vez que termine esta alabanza, voy a pedir al hermano Denis que nos despida en oración. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte.
corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Al mirar tu bondad y el brillo de tu gloria intensa, majestuosa santidad, tú eres santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. Bueno, Denis. Señor Padre mío, me dirijo ante ti, Señor. Te agradezco por el día de hoy, Señor, por podernos reunir, Señor, en tu nombre, Padre, alabar y adorar tu nombre, Padre. Te agradezco por esta hermosa prédica, Señor, que podamos reflexionar respecto a tu resurrección, Señor, y cómo por tu amor, Señor, tenemos esta agradable gracia, Señor, en la cual, confiados, Señor, sabemos que podemos llegar a tus pies, Padre mío, y vamos a tener una vida eterna contigo, Padre mío. Te agradezco por todo, por tu infinito amor y porque podamos también reactivar, Señor, las reuniones de célula. Ya empezó marzo, Señor, y porque podamos tener esta energía, Señor, necesaria para comenzar un año, Señor, en donde podamos traer personas a Cristo, Señor. Te agradezco por todo, Señor, y te quiero pedir, Señor, porque sea un año para ti, para tu honra y para tu gloria, Señor. Te agradezco por todo, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos despedidos, hermanos.